Buenas noches. Vamos a ver hoy el proceso especial de revisión en el Código Procesal Civil. Una de las preocupaciones que se tienen en el derecho procesal es el tema de la seguridad jurídica. Cuando se dicta una sentencia, no solamente es importante que las partes la respeten, sino que esa sentencia tenga algún viso de inamovilidad, que no sea dejada sin efecto, o sea, que las partes tengan seguridad de que cuando un juez dicta una sentencia, esa sentencia que confiere derechos o lo que sea una sentencia que no solamente sea efectiva, que se ejecute, sino que no tenga alguna seguridad de que no va a ser cuestionada. La revisión se plantea en el marco de esa discusión entre el respeto a la cosa juzgada material como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva y otro derecho que es el tema de la justicia. Entonces se plantea la discusión, ¿seguridad jurídica o justicia? Y el legislador opta por seguridad jurídica. Dice, bueno, las sentencias una vez dictadas tienen una seriedad que obliga a mantenerlas, pero también no se debe ceder a un ideal de justicia. Hay supuestos en que una sentencia no debe mantenerse aunque las partes no la hayan impugnado, es decir, o aunque haya sido impugnada y confirmada por el superior, es decir, una sentencia que está firme, aún estando firme, hay casos en que no conviene que se mantenga. Y el sistema, el ordenamiento jurídico procesal, establece una solución a esos casos y es la revisión. En cuanto a la naturaleza jurídica, la revisión, como ya ustedes han leído, no es un recurso, ¿verdad? No es un recurso porque no está previsto para impugnar resoluciones judiciales que no están firmes. Es un medio extraordinario de rescisión. O sea, es un medio extraordinario para dejar sin efecto, para anular sentencias que ya están firmes. Es un proceso autónomo, distinto de aquel en el que se dictó la sentencia, cuya rescisión se pide. Y dentro de la categoría de procesos, que es lo que vamos a ver después de que veamos medidas cautelares, la revisión es un proceso especial. Tiene por objeto una pretensión constitutiva de naturaleza procesal. ¿Por qué constitutiva? Porque la sentencia de la revisión, cuando es estimatoria, modifica el estado de cosas. Una sentencia firme que estaba a punto de ser ejecutada o que estaba ejecutándose, como consecuencia de la revisión, desaparece del ordenamiento jurídico. La revisión solo puede fundarse en los hechos establecidos por la ley y la estimación de la revisión supone la desaparición del efecto de cosa juzgada, de modo que es admisible un nuevo proceso sobre el objeto y entre las partes que estaban siendo afectadas por la cosa juzgada. Me interrumpen, cualquier cosa. No importa si salen en YouTube. ¿Quién está legitimado para establecer la revisión? Esa legitimación se atribuye a toda persona que se vea afectada directamente por la cosa juzgada. El Código Procesal Civil dispone que pueden ser parte, que pueden interponer la revisión quienes hayan sido parte, sus sucesores o causavientes, hablemos de herederos,
la Procuraduría General de la República, cuando los hechos invocados afecten el interés público, otras instituciones públicas cuando están establecidas para esos fines, para proteger derechos de interés público, y también podría interponer una revisión de acuerdo con la legitimación abierta que tiene el Código Procesal Civil, los terceros cuando se trate de causales establecidas en interés de terceros. Ya vamos a ver que hay supuestos específicos en que un tercero puede perfectamente establecer la revisión. Yo supongo que ustedes, si algunos ya llevaron penal, habrán oído hablar de la revisión en materia penal, ¿verdad? Una persona que fue condenada injustamente porque pasó algo indebido en ese proceso y se establece una revisión, y esa revisión, los efectos son muy palpables porque la persona que estaba en la cárcel inmediatamente es puesta en libertad como consecuencia de la estimación de una revisión. En materia civil es casi lo mismo, solo que aquí no se trata del tema de la libertad porque estamos en materia civil. ¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente para tramitar una revisión? Bueno, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, tal como está establecido en el artículo 72.4 del Código Procesal Civil y en el 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es el que atribuye las competencias, el que establece las competencias de la Sala Primera. Profe, ¿cuál fue el segundo artículo que mencionó? El 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Gracias. Mucho gusto. ¿Qué resoluciones son susceptibles de impugnación mediante revisión? Dice el código que solo se pueden impugnar en revisión aquellas sentencias que tengan efecto de cosa juzgada material. Y recordemos que el Código Procesal Civil dice expresamente que cuando una resolución tiene efecto de cosa juzgada material. Y en términos generales hay que decirlo que, porque lo dice el artículo 64 del Código Procesal Civil, que tienen efecto de cosa juzgada material las sentencias dictadas en procesos ordinarios. Y además, y las demás resoluciones que establece expresamente la ley. Conclusión. Si queremos saber qué resoluciones tienen efecto de cosa juzgada material, tenemos que irnos al Código Procesal Civil, que es el que dice qué resoluciones tienen efecto de cosa juzgada material. Y las generales que establece son las sentencias dictadas en procesos ordinarios, Todos tenemos claro el tema del efecto de cosa juzgada material, ¿verdad? No se puede emitir pronunciamiento otra vez sobre un litigio en el que participaron las mismas partes, es el mismo objeto, los mismos sujetos y la misma causa. Las partes y los sujetos es lo mismo, ¿verdad? Por si alguno está pensando que me equivoqué. Seguimos. Causales de revisión. Cuando vemos las causales de revisión es cuando este medio de impugnación se entiende. Tenemos una sentencia firme que ya se viene ejecutando y andamos buscando cómo traernos abajo esa sentencia. Hace poco tuve en mi oficina una persona diciéndome que necesitaba que le estableciera una revisión para dejar sin efecto una sentencia que le está causando graves afectaciones. Me puse a estudiar el código para dar la clase y me puse a revisar punto por punto a ver dónde encontraba un campito o un motivo para establecer la revisión. Y desdichadamente no encontré ningún motivo para establecer la revisión. ¿Cuáles son las causales por las cuales yo puedo establecer una revisión?
Primero hay que decir que no es suficiente con que exista la causa. Es indispensable que, además de existir el vicio, porque lo que el código establece son vicios del procedimiento, es indispensable que el vicio haya causado perjuicio al impugnante y además que ese vicio no hubiera sido posible subsanarlo dentro del mismo proceso en que se produjo. Tiene que haber una imposibilidad de haberlo invocado, de haberlo discutido y de haberlo reparado en el proceso concreto. No procede la revisión cuando se sustente en una causal ya conocida y que no invocó el impugnante en una solicitud de revisión anterior. Esto nos dice que podría establecerse dos demandas de revisión por hechos sucedidos posteriormente. Pero si al momento de establecer una revisión ya habíamos establecido otra en la que pudimos haber invocado el vicio y no lo hicimos, la revisión no es procedente. Y viendo las causales de revisión, repito, vamos a tener claro en qué caso, vamos a entender qué es y cómo funciona la revisión. Dice el código que podemos plantear una revisión cuando la sentencia que impugnamos se dictó como consecuencia de prevaricato, cohecho o actos fraudulentos declarados en sentencia penal. O sea, si queremos impugnar mediante revisión una sentencia, tenemos que ir a la vía penal a lograr que en la vía penal se establezca que hubo prevaricato, que hubo cohecho o actos fraudulentos que llevaron a que se dictara una sentencia en ese sentido. Vean que tiene que ser declarado en sentencia penal. Puedo ir a la revisión cuando en la emisión del pronunciamiento que vamos a impugnar me dio fraude procesal a dos partes que se pusieron de acuerdo para obtener una sentencia en perjuicio de un tercero, colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes para alcanzar el fallo. Vean que en el segundo supuesto no tiene que ser declarado en vía penal. Yo puedo ir a la vía civil en la revisión y demostrarle a la sala que para dictar esa sentencia, para que esa sentencia quedara como quedó, hubo fraude procesal, hubo colusión, hubo otra maquinación fraudulenta de las partes para alcanzar la sentencia en ese sentido. Profe, ¿qué es colusión? Que las partes se ponen de acuerdo para lograr una sentencia. El ejemplo clásico es el autoembargo, ¿verdad? El hermano que sabe que lo van a embargar y le van a rebajar del salario el salario. Entonces se va y le da firma un pagaré con un hermano y se van y el hermano lo demanda, embargan el salario y eso afecta a un tercero, porque ya no se puede volver a embargar el salario. Entonces, eso es colusión. Dos personas que se ponen de acuerdo para obtener una sentencia que va a perjudicar a un tercero. En este caso del autoembargo serían los acreedores, ¿verdad? Profe, Sí. me queda claro entonces la diferencia entre el fraude procesal y la colusión. La colusión es que se ponen de acuerdo. El fraude procesal lo puede realizar una sola persona, ¿verdad? Yo puedo, digamos, ofrecer testigos falsos. Eso es un fraude procesal. Logré que un juez dictar una sentencia con testigos falsos. La colusión es que se ponen de acuerdo las dos partes. ¿Estamos, María? Sí, señor, gracias. Puedo ir a la revisión cuando alguna de las pruebas decisivas del pronunciamiento impugnado ha sido declarada falsa en fallo penal firme.
sea, el ordenamiento jurídico no puede permitir que se mantenga una sentencia que hace que sea obtenido con base en prueba ilícita. Puedo ir a la revisión cuando la sentencia que afecta a mi cliente se obtuvo mediante violencia. Le pusieron una pistola en la cabeza al juez, mediante intimidación o dolo. Un juez que es enemigo de alguien dicta una sentencia abiertamente ilegal, con dolo, con la finalidad de perjudicar a una de las partes. Puedo ir a la revisión. Se puede anular una sentencia mediante una revisión si por fuerza mayor o por acto fraudulento de la parte contraria no se hubiere presentado prueba esencial o si hubiera imposibilitado la comparecencia de la parte interesada a algún acto donde se practicó prueba trascendente. Y puedo ir a la revisión cuando la sentencia se haya dictado sin emplazar al impugnante. Comenzaron un proceso, nunca notificaron al demandado, hicieron una pantomima de notificación falsa, le hicieron creer al juez que el demandado había sido notificado, nunca fue notificado, voy a la revisión y pido la nulidad de la sentencia y compruebo que nunca fui notificado y por lo tanto, y eso es motivo para anular la sentencia en su totalidad. Profe, Sí. Digamos, con los causales de recusación, digamos, un juez que es pariente del demandante y que nunca se excusó ni fue recusado y al final se creó sentencia, se llegó a una sentencia firme, esa puede ser una causal de revisión. Le devuelvo la pregunta. ¿Está en alguno de esos supuestos? Conste, ¿no? Ahí no va a decir que la... Es que, ¿sí? es que digamos, se puede decir que por dolo el juez no quiso salirse del proceso. O sea, porque él sabía que era por una... omitió hacerlo, pero en forma dolosa. Bueno, vean. Esta es una pregunta importante. Actualmente, con el Código Procesal Civil, las causales de inhibitoria se limitaron mucho. Entonces, por ejemplo, usted puede denunciar penalmente a un juez con la finalidad de quitarlo y el código no permite que el juez se inhiba de conocer simplemente porque usted lo denunció penalmente. ¿Verdad? Porque esa no es la idea. En ese caso, usted lo que habría que demostrar es que la sentencia puede ser muy familiar de quien sea. La sentencia se dictó con dolo. Obviamente hay una actitud dolosa del juez de no inhibirse, ¿verdad? Y uno puede luchar durante todo el procedimiento para que se quite, pero puede ser que no se inhibió nunca y a la hora de dictar sentencia, dictó la sentencia más ajustada a la ley que pueda. ¿Dónde está el punto? En que haya una actitud dolosa al dictar sentencia, que además tiene como antecedente una negativa a inhibirse. Podría ser un caso, pero vean que el análisis tiene que afinarse, ¿verdad? Hoy acabamos, hace un ratito terminamos una defensa de tesis por Zoom. Mira qué bonito que estuvo. Seguimos. Profe, tengo una pregunta. Sí. En este caso, cuando dice se haya dictado la sentencia sin emplazar al impugnante, Sí. si ya está en ejecución la sentencia, entonces yo interpongo la revisión, la ejecución se pone como en pausa. O sea, si ya a mí, qué sé yo, a mí ya me están cobrando y me están embargando un montón de cosas.
Ahora le respondo. Y si no, apunte la pregunta y si no le respondo, me la vuelve a hacer. ¿Está bien? Bueno, Que no sé qué dice el código y no he llegado ahí. Causal de revisión. Haya existido falta o indebida representación durante todo el proceso o al menos durante la audiencia de pruebas. Una persona fue representada durante todo el proceso por una persona que supuestamente era abogada y no era abogada. Fue engañado, todo el mundo fue engañado en ese proceso. Es evidente que no pudo haber tenido una buena defensa y en ese caso hay que anular esa sentencia por violación del principio de contradicción. La sentencia sea contradictoria con otra anterior, con autoridad de cosa juzgada material, siempre que no se hubiere podido alegar esa excepción. Ya había una sentencia anterior que había resuelto el punto, en el proceso no se pudo alegar la defensa de cosa juzgada y se dictó otra sentencia que es contradictoria con la anterior. Eso sería motivo para anular la sentencia impugnada porque el ordenamiento jurídico no puede permitir que haya dos sentencias contradictorias. Una de las dos tiene que desaparecer. Ojo, siempre que haya identidad de elementos de la relación jurídica procesal. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran los sujeto, elementos de la relación objeto, jurídica procesal? Sujeto, objeto y causa. Sujetos, Sujeto, objeto y causa. Muy bien. Seguimos. Es motivo para ir a la revisión que la sentencia dictada en el proceso civil sea contradictoria con otra penal posterior con autoridad de cosa juzgada material en la que se haya dicho que la persona a quien se le imputaron los hechos no es la autora de esos hechos. Una persona fue condenada en un proceso civil. Ustedes saben que el proceso civil es independiente del penal, pero resulta que fue condenada en la vía civil y después una sentencia penal estableció con autoridad de cosa juzgada que esa persona no era no era a la autora de los hechos que se le imputaron y por lo cual fue condenado en vía civil. Vea que la determinación del autor de los hechos, en este caso, en la determinación del autor de los hechos, tiene preponderancia lo que se diga en materia penal. En el proceso penal, donde se supone que hay toda una estructura para establecer si una persona es autora o no de los hechos, de un hecho delictivo. Aquí hay como una cesión, ¿verdad? De lo civil a lo penal. Le damos preponderancia a lo que diga lo penal en cuanto a si una persona es autora o no de un hecho ilícito. Y en ese caso, pedimos la revisión de la sentencia civil y la anulamos. Bueno, y el juez la anula. Es procedente la revisión cuando se hubieran afectado ilícitamente bienes o derechos de terceros que no tuvieron participación en el proceso. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de qué supuesto podría darse este caso? Dos Litis partes están consorcio. peleando una casa que no le corresponde a ninguno. Hay un instituto que yo quería oír de ustedes. Profe, litis consorcio necesaria. Es correcto. El ejemplo que dio Gabriel, creo que fue, está bien, pero un ejemplo de ese supuesto es cuando hay litis consorcio necesario y un tercero resulta afectado por la sentencia y no participó en el proceso.
Y la otra causal, que no sé qué número tiene en el código, yo la tengo aquí como 11, no sé cómo está en el código, que es una causal que pudo haber sido la única que se hubiera puesto, ¿verdad? Dice, en cualquier otro caso en que se hubiera producido una grave y trascendente violación al debido proceso. Lógico, ¿verdad? Una grave y trascendente violación al debido proceso tiene que determinar sí o sí la nulidad de una sentencia que afecta derechos y que se dictó existiendo una grave y trascendente violación al debido proceso. Y la 12 es una manifestación de la visión futurista que tuvieron los redactores del Código Procesal Civil. O sea, esa causal es extraordinaria, se salió de lo normal y está por encima del mundo que vivimos hoy por hoy. Es una causal visionaria. Dice, que no la copiamos de ninguna parte. Dice, cuando surjan nuevos medios probatorios, científicos o tecnológicos que permitan desvirtuar las conclusiones que se obtuvieron en la sentencia impugnada. Imaginemos que surgen nuevos medios tecnológicos que diga que la prueba de ADN no sirve para nada. Y una persona fue condenada teniendo como prueba principal una prueba de ADN. Estoy poniendo un ejemplo de la prueba de ADN. Bueno, será motivo para ir a la revisión cuando se utilice el otro medio moderno que diga fehacientemente si la prueba de ADN falló o no falló. Y esas son las causales. ¿Estamos claros con la pregunta? Sí. Yo me interesó el ejemplo de Joel que puso. Una pregunta, ¿ahí quién cometería dolo y quien yo, digamos, demandaría penalmente es el juez que no se quiere inhibir o el juez correspondiente que resuelve sobre la inhibitoria? La recusación, perdón. Bueno, es que hay dos cosas diferentes. Una cosa es lograr la sentencia civil y otra cosa es ir a la vía penal. Usted puede ir a la vía penal, contra los jueces que resolvieron la recusación, ¿no? Contra los jueces que resolvieron la recusación, pero yo no sé en vía penal si un juez que resolvió mal una recusación sería condenado porque él no tiene la culpa de que el juez haya dictado la sentencia con dolo. Sí, estoy de acuerdo. Ok. Sí, Entonces, estoy de acuerdo. usted puede ir a la vía penal, ¿verdad? Porque ahí puede ir cuando quiera. Pero yo dudo de una condenatoria porque una cosa es rechazar erróneamente una recusación y otra cosa es actuar con dolo atribuyéndose una competencia que no se tiene o lo peor de todo, dictar una sentencia con dolo sabiendo que se está afectando a una parte y haciéndolo adrede, ¿verdad? Pero Ya me quedó más clarito. El tema penal ahí está medio Ya me quedó más complicado. clarito. Gracias, profe. Con mucho gusto. No les puedo dar las bromas que les doy en clase porque estoy grabando. Sigamos, chicos y chicas. ¿Cuál es el plazo para interponer la revisión? De acuerdo con el 72.2 del Código Procesal Civil, hay, digámosle, dos tipos de plazo. Un plazo relativo. Para establecer la revisión hay un plazo de 3 meses que se cuentan a partir del momento en el cual el perjudicado tenga la posibilidad de alegar la causal. 3 meses. En los casos que estoy preparando para que resuelvan
el fin de semana, hay un caso de esto, por eso no le voy a decir unas cosas que tengo que decirle, pues no se las voy a decir. Necesito que caigan en la trampa y se equivoquen y todo lo demás. Profesor, Sí. en esto se refiere, por ejemplo, a cuando de la persona que salió afectada se dio cuenta, a partir del momento en que se dé cuenta de un hecho que lo beneficia, aunque haya pasado meses o años. Tiene 3 meses a partir del momento en que tiene la posibilidad de alegar la causal. Digámosle que se dictó una sentencia penal que declara que todos los testigos que declararon en ese asunto eran falsos. Tiene 3 meses a partir de que quede firme la sentencia penal. ¿Ok? ¿Estamos? Pero hay un plazo que es absoluto. 10 años a partir de la firmeza de la sentencia que motiva la revisión. La sentencia que vamos a impugnar se dictó hace 9 años. Independientemente de cuando haya tenido posibilidad de alegar la causal, transcurridos 10 años, no hay posibilidad de alegar revisión. Es el plazo ordinario máximo para poder alegar la revisión. Entonces ese plazo de 3 meses es ordenatorio. No, el plazo de 3 meses es un plazo de caducidad. Si si se demuestra que usted pudo haberlo alegado hace 3 meses y no lo hizo, la demanda de revisión no es procedente. Pero, digamos que la sentencia, no le quiero resolver el caso, pero digamos que la sentencia se dictó, hoy que estamos, 29 de abril, 30 de abril. Se dictó el 3 de mayo del 2019. No. El 3 de mayo de 2010. Mejor no pongamos ese ejemplo. Si la sentencia penal se dictó un día antes de que se cumpliera los 10 años, ¿podrían ir a la revisión ustedes? La sentencia penal se dictó, quedó firme un día antes de que se cumplieran los 10 años. ¿Podrían ir a la revisión? Sí, habría una Supone que sí. interrupción. ¿Cuánto tiempo le queda? ¿Un 3 día? meses. Ah, no. Apúrese. Empieza a contar el plazo de nuevo porque hay una interrupción. ¿Quién dice? Esto no es un plazo de prescripción, es un plazo de caducidad. Y los plazos de caducidad nunca se interrumpen. La sentencia quedó firme ayer. Y hoy se cumplen los 10 años. ¿Puedo interponer la revisión? Pues parece que prima el principio de seguridad jurídica. Si ya pasaron 10 años, o sea, el proceso se tiene que terminar definitivamente en algún momento y parece que ya no. La sentencia quedó firme hoy, 30 de abril. Pero sí se podría porque entonces no ha aplicado la caducidad. Los 10 años se cumplen el lunes a las 12 de la noche. ¿Puedo poner la revisión? Bueno, eso es incómodo porque el viernes es 1 de mayo, que es feriado, y luego es fin de semana. Los 10 años se cumplen el lunes a las 12 de la noche. Ah, mejor. Pues en teoría tengo hasta las 12 de la noche para presentar la revisión, ¿no? Que tenga el medio para presentarlo es una cosa muy diferente, pero tengo hasta esa hora.
Profe, pero es que hay algo que no entiendo y es que, digamos, si la sentencia que está motivando la revisión es esta que se dictó hoy o el lunes, No, según lo no, que no. No, entendí. no, 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 no. Ok, ok. La sentencia penal que declara la falsedad de un documento de influencia en la decisión. Quedó firme hoy. Y los 10 años de haberse dictado la sentencia civil que quiero impugnar se cumplen el lunes a las 12 de la noche. Profe, pero no deberían de operar Profe, los pero 3 meses a partir de... a partir Ajá. del momento, ¿A partir de cuándo? a partir del momento en que se conoce la sentencia, porque antes no se pudo haber hecho uso de la causal, del plazo de caducidad. ¿Podrían interponer la revisión el martes? Yo diría que sí, porque empieza a regir los 3 meses. Transcurridos 10 Sí, años. Ah, ¿cuál? y es que si se denomina plazo absoluto es porque es absoluto. El código no lo denomina así, yo lo denomino así para efectos didácticos. Transcurridos los 10 años, no se puede establecer la revisión. Profe, pero eso pone en aprietos al Poder Judicial. ¿Ah? Eso pone en aprietos al Poder Judicial y me afecta a mí como particular, porque si duran resolviéndome algo que yo impugné con todos los recursos y digamos que estaba demasiado lleno y me duraron 10 años para yo poder poner la revisión. Sí. Todo Hay eso, procesos que duran 15 años, qué sé yo. sí, No. por eso. Sí. Pero transcurridos los 10 años, no hay forma de establecer la revisión. Y ya le resolví un caso que tenían para practicar en clase. Pasa para practicar en la casa. Pasa que ese caso está más complicado. Pero o sea, si yo la presento el lunes con tiempo hasta mediodía. El lunes, Hasta, no, acuérdense que los días terminan a las 12 de la noche. a las 12 de la noche, sí, perdón. Uh-huh. Sí, podría presentarla. Sí, hasta a las 11:59, con 59 segundos. Por fax. Por correo electrónico. Fax. Está bien. O subiéndolo a la plataforma. Profe. Quiero que quede claro esto, ¿verdad? El plazo de los 10 años es absoluto. Por la razón que sea, no se puede plantear pasados los 10 años. Si ustedes quieren, ustedes pueden ponerse a pensar ya desde la perspectiva constitucional y todo lo que ustedes quieran, sí, que es injusto, que esto y que lo otro. Bueno, es injusto y todo lo que ustedes quieran, pero ese es el plazo máximo. Si quieren, van a una demanda de responsabilidad civil contra el Estado por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, por lo que ustedes quieran, pero no hay posibilidad. Pasados los 10 años, por la razón que sea, no se puede establecer la revisión. Profe, no Sí. entiendo algo. Es que usted mencionó que si se demuestra que usted lo pudo haber alegado hace 3 meses, que no sería procedente. O sea, ¿podría explicar qué quería decir con eso? Vamos a ver. El código establece como regla general que usted no puede establecer una revisión si han transcurrido más de 3 meses a partir del momento en que el perjudicado tenga posibilidad de alegar la causal. Digamos, se dictó la sentencia, se dictó una sentencia penal firme que declaró que todos los testigos que declararon en ese proceso quedó firme, esa sentencia penal quedó firme el 1 de enero del 2020. Y usted viene y plantea una demanda de revisión en junio. Transcurrieron los 3 meses. La sentencia penal quedó firme el 1 de enero del 2020. Y usted viene a plantear la revisión en junio, el 1 de junio del 2020. Sí, ya transcurrieron los 3 meses. Y le rechazan la revisión de plano como demanda improponible. Ok. Ok, listo. Gracias. Mucho gusto. Vamos.
¿Cuáles son los requisitos? Profe, Ajá. una pregunta. Digamos, en el caso del plazo absoluto, digamos, 10 años es un tiempo lo suficientemente grande como para que la sentencia se ejecute. Sí. ¿Qué tal, digamos, que, por ejemplo, la pretensión en aquel momento era una propiedad o algo por el estilo? La sentencia se ejecuta y la persona se queda con la propiedad y después vende esa propiedad. Entonces, Si usted lo hace en tiempo, puede ir a la revisión. Y la sentencia se puede anular. Ahora, los efectos que produzca la nulidad de esa sentencia en relación con terceros tendrá que dimensionarlo el Tribunal Civil que resuelva el asunto. Tendrá que dimensionar qué pasará con esos terceros. O en la de menos eso va a tener como consecuencia un montón de procesos. Por ejemplo, nulidades de hipotecas que se hayan constituido, nulidades de embargo que se hayan decretado, pero ya esas son otras consecuencias. En la revisión lo que se hace es anular la sentencia concreta y las consecuencias pues ahí se verán. No sé si le respondí. sí, profe, gracias. Bueno, seguimos. ¿Cuáles son los requisitos de la demanda de revisión? El artículo 72.4 establece los requisitos que se parecen mucho a los requisitos de cualquier demanda, ¿verdad? Que están en el 35 del Código Procesal Civil, pero aquí hay unos requisitos específicos para la revisión. Dice el código que hay que indicar el nombre, las calidades, el lugar de notificaciones del recurrente y de las otras partes o de sus causavientes. Entendemos por causavientes herederos en términos amplios. Debe indicar la clase de proceso donde se dictó la sentencia, la fecha, el tribunal, la oficina donde se encuentra el expediente en el que se dictó la sentencia que vamos a impugnar, la indicación expresa de la causal y los hechos concretos que fundamentan la causal, y hay que invocar los motivos que todos los motivos que conozca al momento de interponer la demanda. Y lógicamente hay que proponer prueba. Si la demanda no cumple con los requisitos, el código establece que se debe prevenir su subsanación bajo apercibimiento de que si la demanda no se corrige en el plazo de 5 días, esa demanda va a ser declarada inadmisible. Hay como regla general, y esto para quien me lo preguntó, la interposición de la demanda no suspende la ejecución de la sentencia. Pero, de acuerdo con las circunstancias, a petición del impugnante y rindiendo una garantía económica que fijará el tribunal, la sala podría suspender la ejecución de la sentencia. Vean que la regla general es: la interposición de la revisión no suspende la ejecución de la sentencia, pero si logro convencer al tribunal de que puede ser peligroso ejecutarla, puedo rendir una garantía y la sala puede perfectamente suspender la ejecución. Espero haberle respondido, creo que a María. A María. ¿Cuál es el procedimiento de la revisión? Bueno, cuando yo hablo de procedimientos, sé que en algún momento los voy a aburrir, porque los procedimientos judiciales en materia civil se repiten constantemente. Bueno, que esto sirva para que los aprendamos. Si la demanda cumple los requisitos, la sala solicita el expediente a la oficina donde se encuentra. Una vez que recibe el expediente, se pronuncia sobre si admite o no admite la demanda. Para decidir si admite o no admite la demanda, lo que tiene que hacer es revisar que se cumplan los requisitos que establece el código, y además la sala se va a pronunciar sobre la garantía de la suspensión de la ejecución de la sentencia si es que eso se pidió. La demanda de revisión y el expediente principal se unen para efectos de la revisión, se acumulan, y si la sala admite la demanda, emplaza a quienes litigaron en el proceso, a las partes del proceso civil o a sus herederos, en caso de que haya personas fallecidas, para que en el plazo de 15 días se presenten al proceso a hacer valer los derechos. Contestada la demanda,
o transcurrido el plazo para contestar, la sala, de oficio a solicitud de parte, y siempre que la sala lo estime conveniente, convoca a una audiencia oral, y en esa audiencia oral, que es una única audiencia, se admite la prueba y se practica la prueba y se exponen conclusiones. O sea, que en esa audiencia oral, cuando se realice, el proceso de revisión va a quedar, como decimos, listo para dictar sentencia. Vean que el procedimiento es sencillo, como el procedimiento, como todos los procedimientos en el Código Procesal Civil. Profe, perdón. Sí. Que lo interrumpa y perdón que me atrase, pero es que aún estaba maquinando lo de los plazos y no termino de entender, yo tengo, a partir de que está la sentencia civil, digámoslo, tengo los 3 meses para presentar la revisión de esa sentencia. No. No. Usted tiene 3 meses a partir del momento en que tiene los elementos para ir a la revisión. La sentencia civil se pudo haber dictado hace 5 años, pero usted tiene el motivo para ir a la revisión 5 años después de que se dictó la sentencia. Ok, pero este plazo de 3 meses se vence cuando pasan los 10 años. O sea, ya no, ya los 10 años ya se acaba, yo no tengo los 3 meses. Ok, voy a volver otra vez, vean. Los 10 años se cumplieron el lunes de esta semana. Y resulta que el martes me notifican, el martes queda firme la sentencia penal que declara que los testigos que declararon en aquel proceso son testigos falsos. ¿Puedo plantear la revisión? No, porque ya pasaron los 10 años. Sí. Doloroso, lo que ustedes quieran, pero ya pasaron los 10 años. Pero antes de esos 10 años sí aplican los 3 meses. Antes de esos 10 años se aplican los 3 meses. ¿Y qué pasa si, digamos, no han pasado los... Ah, no, mentira, ya me respondí en mi cabeza. Está bien, gracias. Bueno, bien. Seguimos. Gracias, Alondra. Sentencia. Dice el código que la sentencia, la emisión de la sentencia de la revisión se regirá por lo dispuesto para el recurso de casación. Eso significa ni más ni menos que una vez que el proceso está listo para dictar sentencia, la sala tiene 15 días para dictar sentencia y el código establece una norma que tiene que ver con todo aquello que vimos cuando vimos nulidades. No hay nulidad sin perjuicio. No se puede decretar una nulidad en un proceso simplemente porque el procedimiento no se siguió como el código lo establece. Dice el código, a pesar de que exista la causal, si esa causal no es determinante de la decisión impugnada, se podrá mantener incólume lo resuelto. Voy a poner un ejemplo a ver si me sale, porque yo soy muy malo para poner ejemplos. Dictan una sentencia penal que dice que el testigo Pedro incurrió en falso testimonio. Yo planteo la revisión y cuando la sala va a dictar la sentencia de la revisión, determina que resulta que Pedro sí incurrió en falso testimonio, pero Pedro no fue un testigo determinante del sentido de la sentencia. Hay prueba pericial, prueba documental y otros tipos de prueba que a pesar de la falsedad de Pedro, no determinan la nulidad de la sentencia. O sea, el testigo Pedro es un testigo intrascendente. ¿Estamos? Si la sentencia, cuando la sala declara con lugar la revisión, anula en todo o en parte la sentencia impugnada,
en cuanto sea procedente y ordena reponer las actuaciones que sean necesarias. Repetir lo que haya que repetir. Remite el expediente al tribunal que dictó la resolución impugnada para que proceda conforme la sala le diga que proceda. Si es necesario reponer actuaciones, serán eficaces las pruebas que recibidas y practicadas en la sala. La nulidad declarada produce todos sus efectos, salvo los derechos adquiridos por terceros que deben respetarse. Eso tendrá que dimensionarlo la sala. Si hay derechos de terceros que haya que respetar, la sala tendrá que dimensionar eso. Y hay una especialidad en la sentencia de la revisión dictada por la sala cuando la sentencia, cuando la causal que se invocó es que la sentencia es contradictoria con otra anterior que produzca cosa juzgada material. Cuando la sala determina que la sentencia que impugnamos se dictó contrariando una sentencia anterior, lo que debe hacer la sala es anular la sentencia impugnada acogiendo la cosa juzgada. ¿Para qué? Para hacer lo que hay que hacer, mantener una sola sentencia sobre la discusión. ¿Cuál? La primera. Punto. En la sentencia estimatoria, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? En la sentencia que declara con lugar la revisión, se condena al vencido al pago de las costas, daños y perjuicios, si es que hubiera tenido participación en los hechos determinantes de la nulidad de la sentencia. Por ejemplo, en un caso de maquinación fraudulenta, de fraude procesal, no solamente se anula la sentencia, sino que se condena al fraudulento a pagar los daños y perjuicios que haya causado como consecuencia de su actuación indebida. Profe, Sí. perdón, me voy a volver un poco, donde usted dice que, bueno, las sentencias pueden ser contradictorias y se mantiene la primera sobre la discusión, eso es la regla, digamos. Sí, Siempre va a ser la primera. Okay. Es como tiene que ser, porque esa sentencia segunda vino, o sea, es ilegal porque vino a resolver un tema que ya estaba resuelto desde antes con autoridad y eficacia de cosa juzgada material. Y la seguridad jurídica dice que si ya estaba resuelto no se puede volver a resolver. O sea, no hay ningún supuesto en que se anule la otra, ¿verdad? Porque de todas maneras la otra no era la que veníamos impugnando, la que venimos impugnando es la nueva. Ok, gracias. Posiblemente la otra está firme desde hace mucho tiempo ya. Okay. Sí. Muy gracias. buena pregunta, Jimena, gracias. Cuando la demanda de revisión se declara sin lugar, se condena al promovente al pago de costas, daños y perjuicios. Cuando la sentencia de la revisión se declara sin lugar, cuando el proceso se declara sin lugar por razones meramente formales, no se impide que se vuelva a interponer una nueva demanda de revisión. Yo me imagino que se haya, a lo mejor no digo eso porque después lo voy a ver. Si se ha rendido garantía para suspender la ejecución del fallo, esa garantía que se rindió se le va a girar a la persona o personas que hayan sido afectadas como consecuencia de la suspensión de la ejecución. Lógico, ¿verdad? Planteo una revisión, pido suspensión de la ejecución, rindo una garantía, suspendo la ejecución, la persona no tiene el derecho que la sentencia le concedía, por ejemplo, una finca, no puede alquilarla, deja de obtener una ganancia y entonces puede ser condenado el promovente al pago de daños y perjuicios porque al final de cuentas es una actuación ilegal haber gestionado la revisión y haber suspendido la ejecución de la sentencia. Contra la sentencia de la sala que resuelva sobre la revisión no cabe ningún recurso. Es una sentencia inimpugnable. Queda firme desde el momento en que se dicta.
Listo. ¿Estamos claros con la revisión? Recordemos que es un medio de impugnación y que no es un recurso. Si ustedes leen doctrina vieja del Código de 1990, encontrarán, y todavía hay gente que también lo dice, abogados que hablan del recurso de revisión. Y a mí hasta que me duelen los oídos cuando digo decir eso. La revisión no es un recurso, es un medio de impugnación. Es más, es un medio para anular sentencias firmes, salvo cuando la nulidad de la sentencia, salvo cuando la sentencia sea contradictoria con otra que tenga efecto de cosa juzgada, en que la sentencia no se anula, sino que se dicta otra sentencia que acoge la cosa juzgada. Profe, ahí para no perder la oportunidad, ¿qué naturaleza jurídica tiene la demanda? Una demanda es... Nada más la demanda, no la demanda de revisión. La demanda, como la demanda es una demanda, es un acto de alegación y proposición. Así queda. ¿Ah? No es un recurso, No, es una demanda es un acto de alegación y proposición, como lo vimos oportunamente y lo vamos a volver a ver cuando veamos procesos. Y en este caso la demanda de revisión es la que inicia el proceso, pero por sí misma, bueno, por sí misma es una impugnación, pero digámosle que es una demanda que tiene un fin, un objeto impugnaticio, digámosle, pero es una demanda, ¿verdad? Si alguien dice, profe, que la demanda de revisión entonces es un acto de alegación y proposición, no está mal. No, no está mal porque es una demanda, al final de cuentas. Y si Ok. dice que tiene objeto impugnaticio, tampoco está mal, porque la revisión eso es lo que pretende, impugnar una sentencia que ya está firme. Lo que estaría Sí, mal dice es que es un recurso. Ok, sí, ok, listo. Okay. Profe, tengo una duda. Sí. Es que dice que si se declara sin lugar se le condena a costos y a los daños y perjuicios. No sé si se me puede poner un caso de cómo una revisión genera daños y perjuicios. Ahora puse un caso yo, ¿verdad? Resulta que usted me gana a mí un proceso civil, Alondra, y yo estoy muy molesto porque usted me ganó un proceso civil. Entonces yo voy y planteo una revisión. El proceso que usted me ganó a mí es que declararon que usted es propietaria de un restaurante famoso de Costa Rica. Y dictaron la sentencia a su favor. Como yo estoy muy molesto porque usted me ganó el juicio, planteo una revisión y pido que no se ejecute, que se suspenda la ejecución de la sentencia. Usted, desde el momento en que se dictó la sentencia, hace 6 meses, es la dueña del restaurante. Un restaurante que le produce ganancias, bueno, en este momento no le va a producir ninguna, pero ganancias de 5 millones por semana. Y la revisión tardan resolviéndola 1 año. Y durante ese año, usted no tiene el restaurante, lo tengo yo, porque la sentencia no ha quedado firme. Les digo, la sentencia está firme, pero no, yo logré que suspendieran la ejecución. ¿Usted cree que usted tendría algún motivo para cobrarme daños y perjuicios a mí? ¿Qué me cobraría? De ahí todo el tiempo que no pude percibir esos ingresos y los estaba percibiendo usted. ¿Verdad? Gracias, profe. Mucho gusto. Vamos a comenzar a ver tutela cautelar en el Código Procesal Civil para ir avanzando. Ustedes tienen posibilidad de seguir las filminas. La que yo les mandé, ¿no? Sí, profesor, pero también usted podría compartirlas a través de su computadora.
Les prometo que para la próxima clase las comparto en la computadora. Bueno, profesor. Ustedes vieron que ahora que ya está en YouTube la clase, ya le mandé el link. Seguimos. Tutela cautelar. Espero que no estén cansados. ¿Sabe qué espero también? Que el hecho de que la clase se suba a YouTube no signifique que ustedes se limiten a la hora de hablar y todo, ¿verdad? De todas maneras, a nadie le va a importar ver estas clases. Pues espero que sea, bueno, digo yo, para ustedes, pero si alguien la ve, no vamos a decir nada que sea extraordinario como para que no lo pueda ver cualquier persona. Vamos a hablar de la tutela cautelar. Vean. El proceso como tal, además de que el proceso es una actividad de resultados inciertos, el proceso es de alguna manera peligroso. Yo por eso les decía a ustedes el semestre pasado que a mí como abogado litigante me gusta más contestar demandas que demandar. Porque cuando uno demanda, se corre un montón de riesgos. Yo puedo hacer una contestación de una demanda en una semana, pero una demanda no la hago en menos de un mes. Hay que darle pensamiento, hay que ver las posibilidades, valorar un montón de cosas, ¿verdad? Porque es más fácil ganar como demandado que ganar como actor. Bueno, el proceso, que es una actividad incierta y peligrosa, tiene otro problema. Los derechos de quien demanda mientras el proceso se desenvuelve. La dilación del proceso, desde que comienza hasta que se dicta la sentencia, puede ser peligrosa para quien demanda. Bueno, para solventar esos peligros, existe la doctrina procesal, ha creado lo que se llaman las medidas cautelares. Las medidas cautelares son instrumentos jurídicos procesales que se ponen a disposición de las partes para evitar los efectos negativos que se pueden producir durante la pendencia del proceso. Y ya vamos a ver que hay una regulación muy especial de las medidas cautelares. Este código le da mucha importancia a las medidas cautelares. De hecho, las amplió, ¿verdad? Porque ya sabemos los efectos que tiene la duración del proceso. En doctrina se escribe mucho sobre medidas cautelares. Muchos autores hablan de finalidades que tienen las medidas cautelares y el Código Procesal Civil no se aparta de toda esa doctrina y siguiendo el Código Procesal Civil podríamos decir que las medidas cautelares tienen varias finalidades. Tienen finalidad preventiva, o sea, evitar la pérdida, alteración o daño actual o potencial del derecho que se hace o se pretende hacer valer. Tiene finalidad asegurativa, o sea, asegurar los resultados futuros del proceso. Nada hacemos con tener una sentencia muy bonita si a la hora de llegada no podemos ejecutarla porque el demandado escondió todos los bienes, se quedó sin nada, que eso es muy común en este país. Tiene finalidad conservativa, conservar o consolidar situaciones jurídicas ciertas o posibles. Puede ser que una medida cautelar tenga finalidad innovativa, o sea, alterar el estado de hecho o de derecho existente. Por ejemplo, ordenar que cese una actividad contraria a derecho, que se retrotraigan los efectos de una actividad, que se haga o deje de hacer algo. Yo no sé si ese ejemplo me podría servir para otra cosa, pero
Por ejemplo, yo una vez tuve que resolver una medida cautelar que pretendía que se retiraran de todas las farmacias de este país un aparato que era útil para ciertos tipos de enfermos y que porque se decía que esos aparatos estaban causando más daños que beneficios y hubo toda una demanda y a la hora de resolver fue toda una situación incómoda decidir si se retiraban del mercado o no los productos que eran para efectos médicos. Por ejemplo, que se retiren del mercado las mascarillas que se utilizan ahora para efectos, un tipo de mascarilla. Bueno, posiblemente no sea tan difícil resolver esa medida cautelar porque como hay tantos tipos de mascarilla, podríamos retirar una y no hay ningún problema. Hay medidas cautelares con finalidad anticipativa. Vean, anticipativa. Adelantar total o parcialmente los efectos de un pronunciamiento judicial favorable. Imagínense una medida cautelar que tenga como finalidad cortar un árbol que constituye un peligro para los ciudadanos. Es una medida cautelar que además de medida cautelar anticipa lo que queremos que se dicte en sentencia y a esas medidas cautelares anticipativas los jueces le tenemos miedo. Ahora ya no hay en qué lugar ponerme, ¿verdad? Porque ahora soy juez y soy litigante. ¿Verdad? Me puedo poner en cualquiera de los dos lados. Dichosamente. Profe, Sí. ¿y los jueces pueden omitir referirse a una medida cautelar? No, los jueces están obligados por ley a resolver todo lo que les soliciten. Ni siquiera pueden alegar inexistencia de norma, nada. Tienen que resolver todo lo que se les solicite. Gracias. Si no hay norma expresa, pues tendrá que acudir a los principios constitucionales o a los principios generales del derecho procesal o a lo que sea. Pero tiene que resolver. ¿En qué tipo de proceso y en qué momento se solicitan las medidas cautelares? Bueno, se pueden pedir en cualquier tipo de proceso, durante el procedimiento y se pueden pedir también antes de establecer un proceso. Ya vamos a ver que hay una medida cautelar específica que no se puede pedir antes de establecer una demanda, pero eso lo veremos después. La regla general es que, no, la regla general no, la regla casi absoluta, salvo un supuesto excepcional, es que las medidas cautelares se pueden pedir antes de establecer la demanda. Hay una regla general en cuanto a las medidas cautelares. Y digo que es una regla general porque en alguna oportunidad oí a alguien decir todo lo contrario de lo que yo estoy diciendo. Y eso es preocupante. Salvo disposición expresa en contrario, las medidas cautelares se decretarán a solicitud de parte. O sea, el principio dispositivo es lo que prevalece. Pero, esa es la regla general. Hay supuestos específicos en que una medida cautelar la puede decretar un tribunal de oficio. De hecho, en el mismo código hay disposiciones especiales que permiten que un tribunal decrete una medida cautelar de oficio. La otra característica que tienen las medidas cautelares es que se dictan bajo responsabilidad, bajo la responsabilidad de quien las solicita. Esta es una característica doctrinaria que ustedes lo verán ahí en el libro de las medidas cautelares. La responsabilidad por el decreto de una medida cautelar la asume quien la pide. Y esto es muy bueno que nos encontráramos esto en la doctrina,
porque muchas veces los jueces le da temor de que está una medida cautelar. Bueno, la doctrina dice, la responsabilidad no es del tribunal, la responsabilidad es de quien pide la medida cautelar. Si usted pide una medida cautelar abusiva, será responsable de los daños y perjuicios que cause esa medida cautelar abusiva. ¿Cuáles son los presupuestos para decretar medidas cautelares? ¿Qué tiene que revisar un juez para decidir si decreta una medida cautelar? Bueno, son varios presupuestos que están en los artículos 78 y 79 del Código Procesal Civil, que están resumidos en las filminas que yo les envié en la presentación. La medida cautelar tiene que tener relación con la pretensión. Usted no puede decretar una medida cautelar que no tenga nada que ver con lo que la parte está pidiendo. Tiene que haber peligro en la demora. O sea, tiene que haber un riesgo inminente como consecuencia de la duración del proceso. Tiene que haber lo que en doctrina se llama el fumus boni iuris, que a mí no me gustan mucho los latinazos, pues lo pongo de segundo, que es la probabilidad y verosimilitud de la pretensión. O sea, que antes de decretar una medida cautelar, el juez tiene que valorar si esa sentencia, esa demanda que le están presentando no es una demanda improponible, una demanda que no va para ninguna parte. O sea, tiene que hacer una valoración de probabilidad y verosimilitud de la pretensión. Lógicamente, no significa que el juez deba dictar sentencia o que el juez deba decir procede o no procede, pero esta probabilidad y verosimilitud de la pretensión es probablemente detectada por un juez con experiencia, por un juez que sea muy estudioso, porque, y lo digo por experiencia, muchas veces uno como juez sabía que presentaban una demanda y que esa demanda era un mamarracho, que no iba para ninguna parte, que no tenía ningún futuro. ¿Verdad? Profe, Sí. si digamos, cuando usted mencionó ahora que un juez podría solicitar, bueno, poner una medida cautelar de oficio, ¿no se podría también considerar que al hacerlo casi que está adelantando un criterio para el resultado de la sentencia? Vean, vamos a hablar del adelanto de criterio de una vez y ojalá que le sirva para toda la vida. En Costa Rica se acostumbra mucho a hablar de adelanto de criterio. Resulta que en doctrina el adelanto de criterio tiene unos componentes y yo no me voy a extender con el tema del adelanto de criterio, pero les voy a decir una cosa. Un juez no puede adelantar el criterio en un proceso en el que no se ha practicado la prueba. ¿Cómo va a adelantar el criterio si no se ha practicado la prueba y él no tiene los elementos indispensables? Y el elemento indispensable es la prueba para determinar si procede o no procede, si se declara con lugar o no una demanda. Profe, pero si se piden las medidas cautelares luego de la audiencia de prueba, bueno, y el juez decide imponerla de oficio, no está adelantando criterio. Imponerla de oficio. No está adelantando criterio porque la legislación se lo permite. Pero sí sería, digamos, sería sospechoso el análisis de la probabilidad y verosimilitud de la pretensión. Pero el adelanto de criterio hay que verlo con cuidado porque si nos ponemos con el adelanto de criterio, los jueces no podrían aplicar esas disposiciones que le permiten decretar medidas cautelares atendiendo al interés del proceso. Sería O sea, que a usted le den
Dele, María. ¿Sí? O sea, que a usted le concedan las medidas cautelares a su favor no quiere decir que usted vaya a ganar el proceso. Es correcto. Además, Profe, ahí la... a Perdón, muchas perdón. personas le decretan medidas cautelares, le rinde una garantía, pierde el proceso y pierde la garantía. Sí. ¿Sí o no? Sí, profe, ¿qué es lo sospechoso cuando se dicta una medida cautelar después de la práctica de la prueba? No. Digamos, si nos ponemos a pensar mal, podría Ajá. ser sospechoso de que el juez esté adelantando criterio. Pero bueno, puede ser que una medida cautelar sea importante para asegurar los resultados del proceso y está dentro de las facultades del juez. Lo de los sospechosos es para ponerse a pensar mal, ¿verdad? Pero usted como abogado litigante se pone a cuestionar una medida cautelar que dictó el juez después de que se practicó la práctica de la prueba y ningún tribunal le va a aceptar que haya adelanto de criterio. Punto. Es parte de las facultades que tiene el juez. Gracias. Dar medidas cautelares. Ok. Para decretar medidas cautelares, el juez debe valorar la proporcionalidad y razonabilidad de la medida solicitada. Si le piden que derribe el árbol por el que se está discutiendo, pero el juez entiende que no es necesario cortar el árbol, sino poner unos andamios que protejan en caso de que algo suceda, punto. El juez no va a decretar el derribo del árbol. Va a pedirle a la parte que como medida cautelar ponga andamios de acero en el lugar donde el árbol podría caer. ¿Verdad? Presupuesto de las medidas cautelares que no se pidan con la finalidad de afectar a terceros. En los litigios se hacen muchas cosas malas por los litigantes, ¿verdad? Y una medida cautelar se podría pedir con la finalidad de afectar a terceros. Y un presupuesto de las medidas cautelares es que se rinda garantía, salvo que por ley o por resolución judicial se exima de la carga de rendir garantía. Profe, ¿podría explicar eso de la garantía, por favor? Sí. Usted para asegurar, vamos a ver, usted demanda a una empresa para que le pague 100 millones de colones. Usted sabe que esa empresa se va a ir del país y usted quiere embargar todos los bienes que tiene esa empresa. Para poder hacer eso, usted tiene que rendir una garantía. Depositar el 25% de la suma por la cual pide el embargo. ¿Por qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que si usted pierde, a pesar de que usted demandó y pierde, el dinero de la garantía se lo dan al embargado. Como daños y perjuicios por lo sufrido como consecuencia del embargo que usted pidió. ¿Estamos? ¿Están leyendo, chicos? ¿Chicas? Lean Sí, para que vayamos al mismo ritmo. Hay una restricción al decreto de medidas cautelares. Si se supone que están previstas como una emergencia para evitar daños mayores, no se debe decretar una medida cautelar cuando se pretenda afectar situaciones de hecho consentidas por el solicitante durante largo tiempo o salvo que, a criterio del tribunal, justifique el motivo por el que dichas medidas no se han solicitado hasta entonces. O sea, si durante mucho tiempo se ha venido dando una situación y la parte no ha demandado, ahora no puede venir corriendo a que un juez le decrete medidas cautelares en forma inmediata. Salvo que justifique el motivo por el cual no las ha pedido antes.
Profesor, ¿cuánto es largo tiempo? Y ahí es un concepto jurídico indeterminado que tiene que valorar el juez. Puede ser como en los Profe. arrendamientos, profe. ¿En qué caso? Y ahí no sé, que alguien, que el dueño quiera sacar al poseedor, digamos, el Al poseedor inquilino. mediante. Al inquilino. Al inquilino, pero Bueno, no haya querido demandar y lo haya dejado ahí 3 años y no haya querido demandar y no haya querido demandar, y que luego quiera como que de un día para otro esa persona salga de su casa. Bueno, ahí el tema es que, bueno, podría ser, digámosle, a grandes rasgos podría ser un ejemplo. Pero lo que pasa es que en materia de arrendamiento se rige por otras disposiciones, ¿verdad? Usted no puede sacar a alguien de una casa si no tiene una causal para poder sacarlo. Y no hay una medida cautelar de desalojo inmediato del inmueble. Precisamente porque usted no lo puede sacar si no logra demostrar que hay un motivo para sacarlo. Profe, de manera general, cuando le solicitan al juez una medida cautelar, siempre va a tener que venir junto con una garantía, siempre. No siempre, solo cuando la ley expresamente lo establece. Ok, y en ¿cómo es que se llaman? Está en el libro, ¿verdad, Juan Ramón? ¿Perdón? Eso está en el libro. Sí, profe, pero la pregunta es por lo siguiente. Porque dice que excepcionalmente el tribunal podrá eximir de rendir garantía a quien solicite una medida, pero no sé si eso igual lo puede hacer el juez desde su discrecionalidad o también la ley se lo indica. Tiene que pedirlo, tiene que pedirlo la parte y demostrar por qué no puede rendir, por qué no va a rendir la garantía. Pero eso lo hace excepcionalmente. Los jueces no se la juegan. Los jueces no se la van a jugar porque si esa medida cautelar causa daños, el que va a tener que pagarla va a ser él. Sí, sí, comprendo. Sí. Seguimos. ¿Les quedó claro lo que es que no se puede afectar situaciones de hecho consentidas por el solicitante durante largo tiempo? Voy a ponerles un ejemplo. Quién sabe si me salga, ¿verdad? Resulta que una persona que tiene una finca y siembra tomates en la finca, el vecino siempre le ha permitido pasar por un caminito que tiene 8 metros de ancho. Siempre le había permitido pasar. Resulta que en determinado momento, el señor que le permitía pasar por su finca, hace un año, le dice, no, mire, ya no le voy a dar 8 metros, le voy a dar 4. Y el señor tiene un año de pasar por esos 4 metros. Viene, plantea una demanda, una demanda para que se le restablezca el derecho de paso en los 8 metros y pide como medida cautelar que se le permita pasar no por los 4 metros, por los que le han venido permitiendo pasar hace un año, sino que él quiere pasar por los 8 metros. ¿Ustedes como jueces concederían esa medida cautelar? Pregunto. Sí, por la necesidad de libertad de tránsito de la persona. Pero ahí... Sí, ¿por qué no? Como la libertad de tránsito la tiene 4 metros para pasar. Sí, en esta voy a diferir. Me parece que un año de pasar por los 4 metros tranquilamente es suficiente para que se consolide la situación. Estamos hablando de medidas cautelares, ¿verdad? Sí, exactamente. Por eso, el sujeto después de un año. Gabriel, ¿usted cree que es una situación consentida durante mucho tiempo? En este caso me parece que un año es suficiente.
Pudo haber venido a demandar incluso el día después de que le quitaran los 4 metros o el mes después, si tiene un buen abogado que se toma su tiempo. Pero resulta que el señor le justifica al tribunal que actualmente para poder sacar el tomate con la maquinaria que él tiene, necesita los 8 metros. Actualmente. Sí. Esta situación no se daba cuando originalmente le quitaron, lo Eso redujeron de 8 a 4. Eso es. ¿Decretarían la medida cautelar ustedes? Bueno, así me parece más razonable. Sí, yo la decretaría. Es el supuesto que está ahí, ¿verdad? Quiere pasar con el mismo carrito que siempre pasó en los 4 metros, pero ahora, como presenta la demanda, ahora quiere los 8. Y las quiere con medida cautelar. De todas maneras, la resolución de medidas cautelares no es pan comido para los jueces, ¿verdad? Es pan comido para el litigante. Uno como litigante pide medidas cautelares. De por sí los litigantes piden como pedirle al niño. ¿Quién es el que tiene que decidir si da o no da? El juez. Que es el que la tiene difícil, ¿verdad? Que la tiene más difícil que el litigante. Porque los litigantes solo piden. Profe, ¿habría aspectos subjetivos del actor que nos hagan pensar que un año no es un tiempo suficiente para concretar la situación que establece Gabriel? Sí, habría que irse a todos los demás presupuestos, ¿verdad? A la relación con la pretensión, al peligro en la demora, la probabilidad y verosimilitud de la demanda, la proporcionalidad y razonabilidad de la medida, que no se afecta a terceros. O sea, un juez debe ponderar con mucho cuidado una medida cautelar. Cuando se admita una demanda, una medida cautelar, el tribunal debe en la resolución determinar su contenido y su duración. O sea, debe decir, la medida cautelar será esta, se ejecutará de esta manera y esa medida cautelar se mantendrá por tanto tiempo. O se mantendrá. Profe, en esos casos puede ser un plazo perentorio, o sea que hasta que pase X cosa, entonces se levanta la medida. Podría ser. No, yo no excluiría que el juez establezca un plazo así. Independientemente de la medida cautelar que le pidan, el tribunal podría disponer una medida menos rigurosa que la solicitada si se considera suficiente. El ejemplo que les puse, ¿verdad? Pide como medida cautelar el derribo del árbol, pero el juez considera que con un andamio es suficiente. Y eso es lo que va a conceder, porque eso es lo que a él le parece suficiente. Las medidas cautelares tienen una clasificación. Se clasifican de acuerdo con el Código Procesal Civil. En doctrina se pueden encontrar todas las clasificaciones que quieran. Se clasifican en típicas o nominadas, que las típicas o nominadas están del artículo 86 al 91, y las atípicas o innominadas, que están en el artículo 92. Se entiende que las medidas cautelares típicas o nominadas son las que el Código regula expresamente, como por ejemplo la anotación de la demanda, el embargo preventivo y todas las demás. Y se entiende que son atípicas o innominadas cuando el Código dice que el juez decretará cualquier otra medida cautelar, incluso da ejemplos en el artículo 92, cualquier otra medida cautelar atendiendo a las circunstancias, y esa medida cautelar lógicamente no está regulada expresamente como están las típicas o nominadas. ¿Cuáles son las típicas o nominadas? Las que están ahí en el código, que supongo ya las leyeron ustedes. El embargo preventivo,
la anotación de la demanda, que después tenemos que verlas una por una, la administración e intervención de bienes productivos, la suspensión provisional de acuerdos sociales condominales y similares, el depósito de bienes muebles e inmuebles, la prohibición de innovar, modificar y contratar, la de cesar una actividad y el aseguramiento de bienes en procesos sucesorios, que todo eso vamos a tener que ver. ¿Cuáles son atípicas? Las que dice el 92. Todas las que sean necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en sentencia. Pregunta. ¿La de abrirle un paso al vecino es una medida típica o atípica? Atípica. Es atípica porque no está establecida en el código la medida cautelar de abrirle paso al vecino. No está regulada. Y las atípicas, a pesar de que son atípicas, el código en el artículo 92 establece varias medidas cautelares. Bueno, esas medidas cautelares que están en el código son ejemplos. No podemos decir que son típicas porque no hay una regulación específica de ninguna de ellas. Son medidas atípicas. Y lo que hace el artículo 92 es simplemente ejemplificar. Vean, chicos, para no abusar de ustedes, vamos a terminar aquí. Para no seguirlos aburriendo. Les reitero, sigan leyendo para que esto funcione. ¿Vieron? Por favor, sigan leyendo para que esto funcione, para que aprovechemos este curso de la mejor manera. Si no hay dudas, ¿alguna duda? Estamos. Si no hay dudas, yo sé que hay una duda, pero no sé por qué no lo quieren decir. Yo prometí que les iba a enviar unos casos. Si alguien puede comunicarse conmigo, me puede, o en el chat, díganme, profe, mándeme los casos. Usted prometió que los enviaba el sábado. Cumpla su palabra. El sábado, porque mañana no puedo. ¿Estamos? Buenas noches. Gracias por la atención. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Nos vemos. Buenas noches.